Y si sigue obstinado, enojado, ahora le da la rienda a Satanás. Y Satanás es el que lo maneja a usted a través de la ira, como un juguete. Es de esa manera como funciona. Satanás nos tienta a cada rato. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero si yo no cedo, no se comete pecado. Nosotros tenemos, Dios nos dio a nosotros la capacidad, las riendas de si pecamos o no pecamos. ¡Wow! Por eso el Evangelio del Señor Jesús es poder. Y Satanás no puede vencerte. Pero hay que enseñarle a la gente. Es más fácil para ellos. No te preocupes, tú sabes que tú eres débil y tú siempre vas a pecar. Que enseñarle a la persona, no, esfuérzate, sé valiente, que yo estoy contigo, dice el Señor. Todos tenemos tentaciones, pero yo tengo que sacrificar mi naturaleza pasada, ¿sí o no? Lo que a mí me gusta, no, porque me aleja de mi Señor. ¿Están conmigo? Cristo viene a buscar un pueblo vencedor, sin un pecado. Y todo lo que nosotros sabemos que es pecado, no debemos hacerlo, no nos engañemos, no le busquemos vuelta. El Señor es claro en su palabra. Entonces, como la persona se sigue engañando a sí mismo, ¿qué pasa? Satanás, como en los judíos, despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Es un odio que tienen contra el pueblo de Dios hoy día, ¿sí o no? Sí. Contra los siervos de Dios. Y los siervos de Dios queremos enseñar nada más, quieren enseñar nada más. Pero entonces le dicen que es fanático, y le dicen que no lo escuche, que está loco, que lo que sea. ¿Sí o no? Lo borran de la iglesia y es una persecución constante. Es lo mismo que sucedió con aquellos, pensando que están agradando a Dios. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Esta era Jerusalén después que Cristo Jesús es sacrificado. ¿Por qué? Porque ya esa nación rechaza al Cordero. Cristo quita su protección. Ya son demonios. ¿Cómo andamos nosotros ahora mismo? ¿Cómo está viviendo el mundo? ¿Hay sospecha? ¿Se está matando la gente unos a otros dentro de la misma familia? Porque el Espíritu de Dios se fue. Porque los ministros los están engañando, diciendo, sigue pecando, no te preocupes, que tú eres así. No, yo tengo que vencerme a mí mismo. Vamos a ver. Y hoy pues los ministros están en el mismo, ellos lo que les interesa solamente es exactamente el dinero, pero no les importan las almas. Son infiltrados por el maligno. Dios no ha cambiado. Es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. Pero en los santuarios de culto de nuestros días, con los cantos de alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay meramente fuego extraño, sino una positiva profanación. Review and Herald del 25 de marzo. Oiga, ¿cómo eran los servicios de aquella gente en 1875 comparado con lo de hoy? ¿Ah? Completamente, totalmente engañada la gente, adorando a Satanás abiertamente, y que dicen ellos, con esa música y toda esa gente, y aún los ministros, es una positiva profanación. Por eso mejor mantengámonos en zona segura, en el himnario, el antiguo mejor, ¿sí o no? Eso de nuevas pistas, de nueva música que andan inventando todos estos hombres que son inconversos, ¿cómo lo vamos a traer aquí a presentárselo al Señor? No. Proverbio 28:9.
Dice el Señor acá: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si la oración de esos hombres es abominable para Dios, ¿qué tal esas alabanzas? ¿Las recibe el Señor? Entonces, hermanos, no escuchemos eso en nuestras casas. No deberíamos de escuchar eso en nuestra casa. Porque si la oración de ellos es abominable porque no quieren obedecer su ley, no enseñan al pueblo sobre el pecado, entonces todo es una farsa y Dios no lo acepta. Si la oración, que es algo sagrado, no lo acepta, ¿qué tal la música de ellos? Y ahora que hay el rock cristiano y que el reggaetón cristiano, y eso lo traen al púlpito. No, sí. Una positiva profanación. Y lo que están enseñando, las prédicas, son inspiradas ¿por quién? No puede ser del Espíritu de Dios. Y Satanás se sabe la Biblia. ¿Sí o no? Tiene años estudiándola. Entonces, en vez de que se prediquen las verdades con la santa unción de Dios, a veces se habla bajo la influencia del tabaco y del coñac. Fuego extraño ciertamente. La verdad de la Biblia y la santidad de la Biblia se presentan a la gente y se ofrecen las oraciones a Dios mezcladas con el hedor del tabaco. Un incienso tal es completamente aceptable por Satanás. Desde aquellos días, ¿cómo andan ahora la gente? Las cosas santas y sagradas son rebajadas a un mismo nivel con su aliento corrompido por el tabaco, su cerebro estorpecido y sus almas contaminadas y manchadas por la complacencia del apetito y la pasión. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que, si llegan a oír, no produzca efecto en el corazón ni reformen la vida. ¿Qué nos quiere hacer él? Paralíticos mentales, esquizofrénicos mentales. Por eso nos da con el alimento, con lo que vemos en la televisión, con lo que escuchamos, todo eso, para paralizar los sentidos y que el Espíritu de Dios no nos pueda alcanzar. Tenemos que trabajar en la alimentación, en las avenidas del alma, en todo eso. Cerrarle todas las puertas a Satanás. Hermanos míos, Dios os llama como seguidores suyos a andar en la luz. Tenéis que alarmaros. El pecado está entre nosotros y no se reconoce su carácter excesivamente pecaminoso. ¿Sí o no? Hoy la gente viene vestida como quiere, no como Dios dice. Comemos lo que queremos, no lo que Dios dice. Hacemos lo que queremos, no lo que Dios dice. ¿Sí o no? Todo lo que se hace que no es la voluntad de Dios es rebelión, es pecado. Los sentidos de muchos están embotados por la complacencia del apetito y por la familiaridad con el pecado. Necesitamos acercarnos más al cielo. ¿Qué es lo que estamos? Familiarizados con el pecado. Claro, los apóstoles escribieron que a lo malo se le iba a llamar bueno, y a lo bueno, alguien que quiere vivir en santidad, ese es fanático, está loco, ¿sí o no? Pero aquel que anda en todos los pecados, no, ese pastor es tremendo, buenísimo. ¿Sí? Y llena los estadios, ese hombre de Dios, ese. Mentira, pobres. La gente engañada porque no quiere estudiar la Biblia. Hay una forma de religión que no es más que egoísmo. Se deleita en los goces mundanos. Se satisface en contemplar la religión de Cristo y nada sabe de su poder salvador. Así que nosotros en este mundo, hermanos, a cada paso estamos siendo tentados. Esa es la obra de Satanás, tentarnos. Pero pecar ya es su voluntad, se dio a la tentación. Ahí es pecado. La tentación no es pecado, es trabajo de Satanás. Si yo caigo, se convierte en pecado. Los que poseen esta religión consideran livianamente al pecado porque no conocen a Jesús. Mientras están en esta condición, estiman el deber muy livianamente.
pero el cumplimiento fiel del deber va mano a mano con el debido aprecio del carácter de Dios. Efesios 4:17, eso vamos a leerlo aquí rapidito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde está el problema? La mente. Hay que renovar nuestra mente, llenárnosla con la palabra del Señor. Ahora mire lo clave de esto. Ahora que mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Conflicto de los siglos 681. ¿Cuándo? Ahora. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Hay una puertita abierta para Satanás y él nos conoce y él sabe y por ahí entra. Y esa tentación se va fortaleciendo y se va fortaleciendo hasta que usted peca. Y todo ese proceso el Espíritu de Dios dijo, no, y va cediendo. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Ahora escucha lo que dice. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición? Viene el príncipe de este mundo y él nada debe tener en nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Así como Jesús venció, sus hijos también van a vencer. Para eso nos llamó. Me saca del lodo cenagoso, Salmo 40, 1 al 3. De ahí donde Satanás me estaba revolcando y me levanta. Y a través del Espíritu Santo me presenta como el Hijo, con el mismo carácter del Hijo de Dios. ¿Cómo la ven? ¿A eso nos han llamado? Note, sigue diciendo, en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. ¿Dónde? En esta vida, renovando la actitud de vuestro entendimiento. Apocalipsis 14, 6, 7, ustedes saben el mensaje de los tres ángeles, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Teme a Dios y darle gloria. ¿A quién le está dando gloria a este? ¿Le está dando gloria a Dios? Imagínate. Y eso lo hizo, viene desde pequeño airándose y ya está completamente fatuo. No se controla a sí mismo. ¿Sí o no? La primera vez que se airó y perdió el control, pecó. Después otra vez sigue volviendo y sigue volviendo. Ya se convierte en pecados voluntarios. No quiere luchar consigo mismo. Y entonces el desastre en las casas, los niños sufriendo. No le da honra y gloria a Dios. Ahora noten un consejo de la inspiración. Sería bueno aplicarlo.
Comiencen los miembros de cada familia a trabajar en sus propias casas. Humíllense delante de Dios. Sería bueno tener a la vista una alcancía de ofrendas por el pecado. Y que todos los de la casa estén de acuerdo en que cualquiera que hable rudamente a otro o exprese palabras de enojo, eche en la alcancía cierta suma de dinero. Esto los pondría en guardia contra las palabras malas que producen daño no solo a sus hermanos, sino a ellos mismos. Por sí mismo nadie puede dominar el miembro indócil, la lengua. Pero Dios hará la obra para aquel que vaya a Él, contrito de corazón, con fe y con una humilde súplica. Así que, hermano, hay que comprar una vaquita y proponernos. No te voy a hablar rudamente, porque cada vez que te hable así, $1, ¿no? Pero va a haber un fondito al final de año para hacer la obra de Dios. ¿Sí o no? Y eso nos va a ir dominando a nosotros. Porque esas malas crianzas son pecado. Y la gente dice, no, es que yo nací así. Bueno, pudiste haber nacido así, pero Dios no te deja así. Tienes que ir venciendo. Y entonces, en casa deberíamos de hacer esto. En vez de pelear y discutir, decirle, corazón, amor, honey, ven, vamos a arrodillarnos. ¿Sí o no? Ahí es donde mora Dios. Estar haciendo esos pleitos que el vecino se da cuenta, eso es pecado. Y si se hace todos los días, ya son pecados voluntarios. Los dos son malcriados, no quieren ceder ninguno de los dos. ¿Sí o no? Y esa es la guerra que nos tiene desde Adán y Eva. El hombre no cede, la mujer no cede, y es un campo de batalla. Vienen los niños, otros que igual. Como dicen en béisbol, pica y se extiende. Venimos a la iglesia y venimos así. Dice que reuniones de junta, dice. Esto le da honra y gloria a Dios. Eso es pecado. Eso es pecado, hermano. ¿Y esto? Ponemos al niño a que Babilonia los enseñe. La intemperancia. Los profesos cristianos comen y beben, fuman y mastican tabaco y se convierten en glotones y borrachos para complacer el apetito. Y todavía hablan de vencer como Cristo venció. ¿Eso qué es? Pecado. ¿Sí o no? El cuerpo debe ser conservado en una condición saludable a fin de que el alma pueda disfrutar de salud. La condición del cuerpo afecta a la condición del alma. El que quiere tener fuerza física y espiritual debe educar su apetito en la dirección de vida. Vamos a ver. A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. ¿Escuchó eso? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? No nos conocemos, no nos enseñan, seguimos pecando. Y seguimos creyendo que el Señor nos salvará, cuando ya Él nos limpió. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10. ¿Ya? Escuche, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nunca ha habido remisión para los pecados voluntarios. Es mi deber esforzarme y vencerme a mí mismo. Porque ya Jesús, en su misericordia, me perdonó cuando me llamó. Me limpió.
Desea que permanezca sin pecado, que me eduque, que me alimente bien, que vea el conflicto, que vaya creciendo, que me vaya enseñoreando de mí mismo, para que reconozca la tentación. Y cuando la tentación viene, con el dominio propio, el ejercicio de la voluntad, le digo a Satanás, lárgate. ¿Sí o no? Nosotros debemos ir creciendo hasta la altura de Cristo. No debe estar Él jugando con nosotros como si fuéramos títeres. Y eso es lo que está faltando en la iglesia. ¿Les queda claro, hermano? Siempre el Señor nos ha llamado a santidad. Examinémonos cada uno y veamos dónde nos aprieta el zapato. ¿Con qué tentación usted está lidiando? ¿Con qué tentación Satanás me está? Porque Satanás me conoce desde que nací. Él sabe dónde me gusta. ¿Sí o no? Y ahí lleva las tentaciones. Y uno se pone a pensar, yo no veo nada de malo con que haga esto. Cuidado. Es peligroso. Si está fuera de la Escritura, es peligroso. ¿Sí o no? Mi única seguridad es obedecer al Señor. ¿Les queda claro? Hebreos 10:26 lo dice la Escritura. Porque si pecaremos voluntariamente, no hay remisión de pecados. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Porque esto se está terminando. Satanás tiene engañado aún al mundo cristiano. Por eso Dios llama a sus siervos, a sus hijos. Pero si no me enseñan, edúquese usted mismo. Lea la Escritura. Es su salvación. ¿Sí o no, hermanos queridos? El Señor me ha ido educando, me ha ido enseñando. Y a medida que usted va aprendiendo y aceptando, va creciendo. Hasta que cuando Cristo venga, ya va a estar semejante a Él. Maravilloso Dios. No nos quiere condenar. Que Dios nos ayude